Dios. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos los que se incorporaron durante el culto. Es un privilegio enorme tenerles con nosotros una vez más. Amén. Gloria a Dios. Le voy a invitar a que se ponga de pie y que abra su Biblia y que lea conmigo en el capítulo 22 de Mateo. Vamos a leer un versículo que todos conocemos. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 22 del Evangelio según San Mateo, y leemos el versículo número 14. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Una vez más dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aleluya. Bendito Dios. Cierren sus ojos, vamos a orar. Vamos a orar primeramente por estas peticiones que han llegado a Gloria, este Padre de la lugar. gloria, sí, Rey Santo. Creemos que tenemos un Dios Dios de poderoso. poder, un Dios de maravillas. Hemos creído en el Dios que hizo los cielos y la Amén, tierra. aleluya, sí Señor, precioso, así es, Cristo de la gloria, para romper cadenas, para destruir opresiones, Padre, para hacer liberación del pueblo, Padre, aleluya, Jesús, aleluya, Rey eterno, glorioso y poderoso, Cristo, oh Señor amado, tú eres digno de toda honra, de toda alabanza, de toda adoración, Padre celestial. Gracias, maravilloso Jesús. Gracias, Cristo de la gloria. Oh, sí, Señor amado. En el poder de tu nombre, en el poder de tu grandeza, en el poder de tu misericordia divina, Padre celestial. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, bendito Dios de los cielos, alabado. Oh, sí, Señor, como solo tú lo puedes hacer, Señor amado. Tú lo conoces, Padre, que sabe la petición que hay delante de ti, Padre, porque cada hermano, Padre amado, cree en tu poder porque para ti nada y en tu es misericordia imposible. divina. Tu palabra dice, Señor, Aleluya. que tú puedes hacer, Oh, aún de sí. las piedras, Oh, puedes sí, hacer, Señor. Señor, Ay, a una Padre, generación. Por eso, Padre, esta mañana te ruego que obres en estas necesidades, Señor, y que correspondas tú, oh Dios, que des la respuesta, Padre, de acuerdo a tu santa voluntad, oh Dios. Aleluya. Bendito seas tú, Señor. Así mismo, Padre, te pedimos esta mañana que tú traigas tu palabra, Así es, que que tú caiga, hables a Padre, nuestra tierra vida. fértil, Señor. A la vida primeramente, Señor. Gracias. Habla a tu iglesia. Gracias, Usa, Padre. Señor, a este siervo inútil para traer, oh Dios, tu bendita palabra. Desde ya prepara nuestros corazones para recibirla, oh Dios. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, Señor. Y amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Esta mañana quiero hablar acerca del tema llamado o escogido. Aleluya. Este versículo generalmente lo hemos utilizado para predicar la verdad de Dios, que la Biblia enseña de que Dios le da oportunidad a todos los hombres y Él hace el llamado a todos los hombres, pero pocos son los que lo reciben. Amén. Esa es una verdad que la palabra de Dios enfatiza, que Dios a través de todos los tiempos ha permitido que todos los hombres escuchen su palabra. A través de predicadores, a través de todos los medios, Dios ha llevado la oportunidad para que el hombre reciba esa palabra, pero muchos no la han querido recibir. Y es por eso, hermanos, que esta mañana somos pocos los que estamos en esta iglesia o en esta congregación.
Hay más en Unicentro Altavista que en esta congregación. Aleluya, Padre. Hay más en los estadios que aquí. Señor. Hay más en los parques que aquí. Oh, Santo. Porque el hombre no ha querido aceptar que Dios le está dando la oportunidad para arrepentirse y para que puedan conocerle a Él como su Señor y como su Salvador. Amén. Este versículo habla de eso. Pero esta mañana yo quiero, hermanos, hablar no del mundo, no de la gente, sino de nosotros como iglesia de Dios, como pueblo de Dios. Porque hay una gran diferencia entre ser llamado a ser escogido. Así es. Porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Gloria a Dios. Porque muchos, hermanos, se quedan solamente con el llamado y no dejan que Dios obre y los escoja Aleluya. para hacer una obra maravillosa a través de ellos. Gloria. Y es que aquellos que hemos sido escogidos por Dios, tenemos algo que nos caracteriza, ¿cierto? Amén. Amén. Glorioso Dios. ¿Cuántos escogidos hay esta mañana? Amén. Hay 4. Glorioso mi Dios. Lo cierto es, hermanos, que los que hemos sido escogidos por Dios, o los que han sido escogidos por Dios, lo voy a decir así, son aquellos hombres y aquellas mujeres que se consagran para Dios. Así es. Son aquellos hombres y aquellas mujeres que lo único que buscan es agradar a su Dios. Aleluya. Aquel que ha sido escogido, ese tiene una vida que es diferente a la de todos los demás. El que ha sido escogido, hermanos, ese no le importa lo que sea, lo único que le importa es estar en la presencia de Dios. Amén. Así es. Glorioso Dios. El que ha sido escogido, hermanos, ese sobresale entre los demás. Bendito Dios. Porque sabe que ha recibido de Dios no solamente un llamado, sino que también Dios lo ha escogido para hacer una obra gloriosa Aleluya. en Él o para Él. En la Biblia encontramos ejemplos de hombres que fueron llamados, pero que también fueron escogidos. Mujeres que fueron llamadas, pero que también fueron escogidas. Amén. Amén. Y voy a hablarles de dos esta mañana. Uno de ellos es Moisés. Ustedes conocen la historia de Moisés. Para quienes leen la Biblia conocen que Moisés fue llamado de Dios, pero también fue escogido por Dios para hacer una gran labor. Aleluya. Cuando Dios, hermanos, escoge a alguien, ese no se conforma con estar un día a la semana en la iglesia. Ese no se conforma con cantar un coro el día que le toca cantar. El que es escogido de Dios, hermanos, ese quiere más y más cada día de su Dios. Así es. Porque nunca es suficiente, hermanos, llenarnos de Dios cuando hemos sido escogidos por Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque el que ha sido solo llamado, ese hasta se aburre en la congregación. Santo. Aleluya. El que ha sido solo llamado, pero no ha sido escogido, hermanos, ese siente que el culto es largo. Ay, Señor. Y que el que predica no puede. Ay, Y que el que canta, canta desafinado. Ay, Señor mío. Y encuentra cualquier cosa para no adorar y honrar a Dios. Aleluya. Moisés, dice la palabra de Dios, que él iba con el ganado de su suegro Jetro. Y en el monte, él vio una zarza que ardía. Y lo que a él le llamó la atención es que aquella zarza ardía, pero no se consumía. Gloria a Dios. Entonces él tuvo curiosidad y dice la palabra de Dios que él iba. Y cuando él iba llegando cerca, el Señor le dijo, momento.
no puedes llegar hasta este lugar. Antes de hacerlo, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es lugar santo. Aleluya. Me imagino a Moisés diciéndole: Señor, pero si este solo es un monte, yo no veo nada más. Y el Señor diciéndole: no, es que aquí está mi presencia. Aleluya. Y donde está mi presencia Aleluya. hay santidad. Amén, así es. Eso es lo que hacía santo aquel lugar, la presencia de Dios. Amén, amén. Y eso es lo que hace santo este lugar, Aleluya. la presencia de Amén, Dios. gloria a Dios. Por tanto, hermanos, cuando nosotros entramos a este lugar, Gloria. tenemos que quitarnos el calzado de nuestros pies. Aleluya. Espero que me entienda lo que le estoy Sí, tratando eso de es decir. espiritual. No le estoy diciendo que dejen sus zapatos allá afuera. Aleluya. Le estoy diciendo que se quite el calzado, porque este lugar es santo, porque aquí está la presencia de Dios. Amén, gloria a El Dios. Señor se mueve en este Amén, lugar. gloria a Dios. Y así como Moisés, Él le dijo: quítate el calzado de los pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Qué tiene que ver un calzado con que no puede entrar o que no haya santidad? Hermanos, espiritualmente nosotros tenemos cosas del mundo todavía que no nos permiten poder tener una comunión con Dios. Hay cosas que tenemos en nuestra vida que no nos dejan poder tener comunión con Dios, porque son cosas mundanas. Me imagino que el calzado de Moisés era, porque eran las mismas sandalias que había usado en Egipto. Así es. Y para estar en la presencia de Dios hay que dejar todo lo de Egipto. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Glorioso Dios. Para estar en la presencia de Dios tenemos que dejar todo lo que había, Señora, o lo sí. que usamos cuando En el estábamos pasado. en Egipto, Aleluya. para los que nos rescató el Señor de allá. Gloria a Dios. Porque todo lo que es de Egipto es contrario a Dios. Ajá. Todo lo que es de Egipto, hermanos, es abominación a nuestro Dios. Así es. Todo lo que nos contamina es abominación para Dios. Señor. Por lo tanto, hermanos, si nosotros queremos tener comunión con Dios, si nosotros tenemos que estar en la presencia de Dios, si queremos estar en la presencia de Dios, tenemos que quitarnos el calzado. Y no solamente el calzado, sino todo lo que contamina nuestra vida, que no nos deja tener comunión con Dios. Glorioso mi Padre. Quítate el calzado, le dijo al Señor. Cuando aquel hombre entendió y se quitó el calzado, entonces Dios le dijo: ahora sí, hoy sí estás listo, hoy sí te voy a hablar, y ahora sí te voy a decir qué es lo que quiero hacer contigo. Aleluya. Es que mientras nosotros no nos quitemos lo del mundo, hermano, Dios no nos va a comisionar a nada. Gloria a Dios. Mientras nosotros no dejemos las cosas de Egipto, hermano, Dios no nos puede escoger para hacer una obra. El Señor le dijo a Moisés: yo te he escogido para que vayas y salves a mi pueblo. Ajá. Pero en pecado no te puedo mandar. Aleluya. Necesitas limpiarte. Glorioso. Y es por eso que el Señor le dijo a Moisés, cuando Moisés le dijo: Señor, pero yo necesito señales de que tú me digas que tú me estás enviando. ¿Cómo voy a llegar a aquel pueblo a decirles que me envías si no te conocen y no saben quién soy? O quién eres, perdón. El Señor le dijo, entre otras cosas le dijo: mira tu mano y métela en tu seno. Y dice la Biblia que Moisés metió su mano en el seno y la sacó leprosa. La lepra es sinónimo de pecado. Y lo que Dios le estaba mostrando a Moisés es que él tenía pecado. Luego le dice: mete otra vez tu mano en tu seno, y la mete Moisés y la saca limpia. ¿Qué era lo que el Señor le estaba diciendo? Moisés, tú tienes pecado, pero yo te lo voy a quitar.
Aleluya. Yo te voy a limpiar de ese pecado. Amén. Porque quiero que vayas en santidad a hacer mi obra. Aleluya. Porque quiero que en santidad vayas y hagas lo que yo te mando a hacer. Aleluya. Amén. Yo te voy a quitar ese pecado. Dios. Eso es lo que le dice a usted esta mañana el Amén. Señor. Gloria a Cristo. Usted tiene pecado, Él se lo va a quitar. Amén. Bendito. Porque en sea el pecado, Señor. hermanos, no podemos servirle al Así Señor. es, glorioso. El Señor es santo. Aleluya. Por tanto, el que le sirve tiene que ser Amén. santo. Amén. Amén. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, aquel que le busca tiene que buscarle en santidad. Sí, Señor. Porque Él es santo. Amén. 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 Es posible que el Señor le haya dicho: te dije que metieras tu mano en el costado, porque esa lepra que está en tu mano indica de que tú tienes pecado. ¿Recuerdas que con esa mano mataste a un egipcio? Amén. 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 Con esa mano lo enterraste Así es. y creíste que nadie te había visto, Ajá, ajá. pero yo te vi. Aleluya. Divino Señor. Es que del Señor nadie se escapa. Amén. Amén. Por muy oculto que nosotros queramos hacer nuestras maldades, Él está viendo. Aleluya. Aunque nosotros queramos ocultar, hermanos, Dios nos ve. Dios. Y tarde o temprano Él nos va a sacar a la luz ese pecado. Así es. Por eso es mejor humillarse delante de Dios antes de que Él nos muestre Sí, Señor. el pecado que nosotros estamos haciendo. Jesús glorioso. Moisés, esa mano está contaminada. Esta mañana Dios nos dice: algo hay contaminado en nosotros. Así como Moisés, que su mano estaba contaminada, es posible que en medio nuestro tengamos, o yo mismo tengamos algo que nos contamina. Pero esta mañana está el Dios de Moisés con nosotros. Aleluya. Y así como le dijo a Moisés: yo te voy a limpiar, ahora Dios nos va a limpiar a nosotros. Gloria a Dios. Yo no sé si usted se alegra. Porque yo estoy feliz de que Dios me limpie y que Él me santifique. Así es. Gloria a Dios. Porque Él así nos quiere. Bendito. limpios, santos para Gloria a Él. Cristo. Luego de que el Señor le mostró a Moisés lo que Él quería hacer, es que lo manda a la comisión. Pero quiero que notemos, hermanos, algo en esto. Y es que primeramente el Señor le dijo a Moisés: quítate el calzado. Y luego que le muestra la mano con lepra, le dice: yo te voy a limpiar. Significa, hermanos, que hay cosas que nosotros tenemos que quitarnos. Ah, sí, Señor. Y hay cosas que Dios nos las va a quitar. Amén. Hay cosas, dije, que tenemos que quitarlas nosotros. Amén. Por eso es que Dios nos ha dado el libre albedrío. Y Él, hermanos, nos permite o nos deja que nosotros desechemos las cosas que nosotros sabemos que nos contaminan delante de Él. Y esa es la diferencia entre un llamado y un escogido. El que es llamado se queda solamente en el llamado y no le permite a Dios obrar en su vida. Y aquellas cosas que sabe que están mal, a Él le dan igual. Aquellas cosas que sabe que no son buenas delante de Dios, Él las sigue trayendo y así vive, aún dentro de la iglesia. Y no estoy hablando solamente de la iglesia de Misión Cristiana La Roca. Estoy hablando de la iglesia en general. Así es, Señor. Porque, hermanos, la iglesia de Dios está contaminada. Cierto. La iglesia de Dios, hermanos, está tan llena de contaminación que ya nosotros no sabemos ni qué es lo que hacen o cómo adoran a Dios. Aleluya. Hay lugares en donde da tristeza ver cómo viven dentro de la congregación, porque no se ve que haya santidad, porque Dios demanda de usted y de mí santidad para Él. Amén. Amén. Dios demanda de nosotros, hermanos, que tengamos santidad, porque Él es santo. Amén. Así que si usted tiene algo que quitar, quíteselo, Gloria a Dios. porque si no, el Señor se lo va a quitar. Amén.
Y dura cosa es caer en manos del Dios vivo, dice este libro Aleluya, sagrado. Padre celestial. Si usted tiene algo que quitárselo, quíteselo. Si el Señor ya le dijo quítatelo, quíteselo. Haga caso y sea obediente como fue Moisés. Moisés no le anduvo diciendo, Señor, pero ¿por qué me voy a quitar el calzado? Si aquí hay piedras, aquí hay espinas, ¿y cómo voy a caminar? Simplemente Moisés se quitó las sandalias porque él era obediente. Amén. Porque él obedeció a la voz de Dios. Amén. Porque él quería conocer quién era el que estaba ahí. Aleluya. Y es por eso que Moisés más adelante le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Moisés era un hombre, hermano, que él no se conformaba con solamente ver un poco nada más. ¿Acaso no era mostrarle su gloria que Dios le hablara en la zarza ardiendo? Claro. ¿Acaso no era ver la gloria de Dios cuando el Señor abrió el mar para que su pueblo pasara? Claro. ¿Acaso no era ver la gloria de Dios, ver la nube que la cubría en el día y la columna de fuego en la noche? Glorioso. ¿No era eso ver la gloria de Dios? Amén, amén, Señor. ¿No era ver la gloria de Dios que de la roca saliera agua? Amén. ¿O no era ver la gloria de Dios, ver cómo en Egipto las plagas inundaban toda la ciudad de Egipto y en Gosén no había nada? Aleluya. ¿No era ver la gloria de Dios, hermano, ver que las aguas se convertían en sangre? Señor. ¿No era ver la gloria de Dios, que el polvo se convertía en piojos? O que salían miles de ranas de las aguas. Ajá. Todo eso era ver la gloria de Dios. Así es. ¿Ves que saben qué era lo que Moisés estaba pidiendo? Moisés no se conformaba con eso. Moisés no quería ver el mar abierto, él quería ver al que abrió el mar. Amén. Moisés no quería ver el agua saliendo de la roca, él quería ver al que había hecho ese milagro. Aleluya. Moisés no se conformaba, hermano, con ver piojos en Egipto. Ajá. Él quería ver al que había hecho el polvo. Aleluya. Gloria a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Así es. No debemos de conformarnos, Ajá. hermanos, solamente con el llamado. Ajá. No nos conformemos solamente con el llamado. Aleluya. No nos conformemos, hermanos, con ver lo que vemos. Tenemos que pedirle a Dios más, Así es. porque Él quiere darnos más. Gloria a Cristo. El problema es que nosotros muchas veces no permitimos que Dios obre. Muchas veces, hermanos, no permitimos que Dios haga la obra en nosotros. Aquellos que son solamente llamados, hermanos, esos no crecen espiritualmente. Los que se quedan solamente con el llamado son hombres y mujeres enanos espirituales. Señor. Y Dios no quiere enanos espirituales en su pueblo. Aleluya. Dios quiere gigantes. Amén. Dios quiere hombres y mujeres que conquisten Amén. este mundo. Gloria a Dios. Por eso cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en la primera epístola, en el capítulo 3, verso 2, él les dice, yo quise darles vianda, pero ustedes no estaban preparados para eso. Lo que Pablo le estaba diciendo a los Corintios es, ustedes son niños espirituales, tengo que darles leche todavía. Porque si les doy comida sólida se van a enfermar y hasta capaz se mueren. Santo. Porque hay muchos en las iglesias que cuando se les habla fuerte y se les dice la verdad de Dios, se mueren espiritualmente. Ay, Jesús. Porque no están preparados, porque son niños espirituales, porque son personas que no crecen, porque se conforman solamente con el llamado. Ustedes y yo debemos de ser diferentes. Tenemos que buscar más allá de un llamado de Dios. Amén, amén, amén. Permitámosles que Dios nos escoja para hacer su obra. Aleluya. Permitámosle a Dios que Él nos ayude para hacer su voluntad. Señor. Que seamos igual que este hombre, Moisés. Pero dejemos que Dios obre en nuestra vida. Gloria a Dios. El apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 4, verso 22, despojaos del viejo hombre
Porque el viejo hombre no nos permite, hermanos, crecer espiritualmente. El viejo hombre es el que no nos deja que Dios nos haga un llamado y que nos escoja para hacer algo más en su obra. Es el viejo hombre que vamos cargando, el que no nos deja crecer espiritualmente. Pero Dios quiere hombres y mujeres, hermanos, que estén dispuestos a no solamente ver la gloria de Dios, sino al que hace esa gloria. Gloria a Dios, aleluya. Ustedes y yo tenemos que buscar, hermanos, eso. Sí, Señor. Tenemos que ver cómo Dios obra en aquellos que no se conforman solamente con el llamado, sino que son escogidos de Dios para hacer una obra gloriosa. Gloria a Cristo. Porque eso es lo que Dios quiere con usted y conmigo. Dios no nos quiere, hermanos, que seamos y que tengamos años en la iglesia y que no pasemos de lo mismo. Dios quiere que nosotros crezcamos, que hagamos su obra, que busquemos en qué trabajar dentro de su obra. Eso es lo que Dios quiere de todos. Moisés era un hombre diferente. El Moisés que subió al monte no fue el mismo Moisés que bajó. Aleluya. Es que cuando subimos al monte, Dios nos cambia. Gloria a Cristo. Cuando subimos al monte, dije, Dios nos cambia y nos Amén. transforma. Amén. Amén. Hay muchos que ni a la orilla del monte suben. Ay, Jesús ¿Y amado. cómo va a orar Dios? Santo. Hay que subir al monte Gloria. para que Dios nos cambie y nos Así transforme. es. La Biblia dice, hermanos, que Moisés, cuando descendió del monte, él su rostro resplandecía. Así es. Era un hombre que tenía que ponerse un velo porque la gloria de Dios se veía en su rostro. Sí. Y la gloria de Dios, hermanos, o el pueblo de Israel no estaba preparado para ver la gloria de Así Dios. es, así es. Por eso Moisés tenía que cubrirse. Cuando hablaba con Dios, él se quitaba el velo. Pero cuando hablaba con el pueblo, él se cubría. Qué maravillosa experiencia. Aleluya. Como quisiera yo Oh, santo. que Dios obrara haciendo Oh, vida. Jesús, glorioso. Pero para eso hay que tener una entrega. Amén. Para eso, hermanos, hay que ser escogido y no solo llamado. Aleluya. Porque Dios necesita, hermanos, hombres y mujeres que hagan su voluntad, Así es, amado Dios. que hagan su obra. Gloria a Cristo. Pero para eso tenemos que conocer al Dios que nos ha llamado, Amén. al Dios que nos trajo a este lugar. Gloria a Dios. Y para conocer a Dios tenemos que estar cerca de Él. Amén. Nadie puede conocer a Dios de lejos. Así es. Nadie. Si Moisés no hubiera subido al monte, no hubiera conocido a Dios. Él tuvo que subir. Glorioso Dios. Hermanos, para conocer a Dios tenemos que estar cerca de Él. Aleluya. Si usted no está cerca de Dios, nunca lo va a conocer. Y va a estar en la iglesia 1, 10, 15, 20, 30, 50 años. Pero si usted no está cerca de Dios, no lo va a conocer. Así es. Porque a Dios se conoce de cerca. Amén. A Dios se conoce en la intimidad. Así es. A Dios se conoce, hermanos, cuando nosotros nos entregamos a Él. Aleluya. Cuando nosotros le dedicamos nuestra vida, nuestra fuerza, nuestro tiempo a Él. Bendito. A nuestro Dios glorioso. Porque Él es digno de recibir todo eso. Amén. El día en que nosotros nos acerquemos a Dios, entonces le vamos a conocer. Así es. Pero para acercarnos a Dios, hermanos, necesitamos estar en santidad. Amén. Porque queremos que Él nos llene, ¿cierto? Sí, amén. ¿Cuántos quieren que Dios le llene? Amén. Todos deberíamos de anhelar que Dios nos llene de su Así es, presencia. así es. Pero ¿saben qué? Para que Dios nos llene, tenemos que vaciarnos del mundo. Amén, amén. Un vaso que esté lleno no se puede llenar de otra cosa. Ajá, ajá. Para que Dios nos llene, tenemos que vaciarnos del mundo. Aleluya. Tenemos que vaciarnos de todo lo que Egipto nos llenó. Porque de otra forma no vamos a conocer a Dios. Y si no conocemos a Dios, hermanos, nuestra eternidad está en peligro. Así es, sí. Para aquellos que saben que tenemos una eternidad futura,
y que nosotros no somos de este mundo, sino que somos de un mundo celestial. Que estamos esperando a que la trompeta suene para Gloria a volar con Cristo, nuestro Señor. aleluya. Para eso tenemos que vivir en santidad. Amén, bendito. De lo contrario, no vamos a conocer a Dios. Oh, sí, Señor. Y no vamos a quedar solamente con el llamado. Yo no sé si usted se conforma solamente con ser llamado, Señor. pero no deberíamos de conformarnos. Sí. En el capítulo 9 del libro de los Hechos se nos habla de otro hombre llamado Saulo. La Biblia dice que este hombre era un hombre que perseguía a la iglesia de Cristo. Se llamaba Saulo. Este hombre era un hombre altanero, prepotente, arrogante, era un hombre soberbio, lleno de odio, lleno de rencor, lleno de maldad en su corazón, de tal manera que la Biblia dice que cuando él iba camino a Damasco, él respiraba muerte, porque él iba con el deseo de encontrar a todos los que estuvieran así como usted y yo en la iglesia y llevarlos presos y arrastrarlos, meterlos a la cárcel y de ser posible matarlos, porque su misión era acabar con los del camino, o sea, con los cristianos. Pero aquel hombre prepotente que iba camino a Damasco con una misión de los sumos sacerdotes religiosos de ese entonces, dice la Biblia que en el camino se le apareció alguien. Aleluya. Y aquel alguien lo botó al suelo y lo dejó ciego. Ay, santo. ¿Saben qué significa eso? Que lo tiró al suelo, que lo humilló. Y le dijo: aquí no hay nadie más grande que Ay, yo. Señor mío. Por muy grande que sea, yo soy más grande Amén, que tú. amén, Y aleluya. hoy te voy a humillar. Amén. Eso fue lo que le Gloria quiso a decir Dios. el Señor a Saulo de Tarso. Sí. Y lo dejó ciego. Aquel hombre altanero, lleno de maldad en su corazón, dice que en aquel mismo momento le dijo: ¿y quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ay, Señor mío. Aleluya. Me imagino a Saulo, pero yo no te ando persiguiendo a Jesús. ¿Cuántas veces te perseguí? Ando persiguiendo a los cristianos, pero no a ti. Lo que aquel hombre no sabía es que el que persigue a un cristiano, a Jesús persigue. Amén. Así que, hermanos, sepan que si el diablo tiene algo contra ustedes, contra Cristo lo tiene. Amén, así es. Y el Señor ya lo venció en la cruz del Aleluya, Calvario. gloria a Dios. Así que por más que el diablo quiera hacer lo que quiera con un hijo de Dios, no va a poder. Porque Cristo pelea por Amén, nosotros. gloria a Dios, Él aleluya. es, hermanos, nuestro ayudador. Cristo es el que pelea nuestra batalla. Amén, gloria a Dios. Por eso tenemos que permitir, hermanos, tener comunión con Dios, para que Él pelee por nosotros. Así es. Aquel que pelea solo porque quiere. Sí. El que pelea solo en sus batallas es porque quiere. Porque tenemos a un Dios poderoso. Gloria a Cristo. Pero para eso hay que buscar. Amén. Para eso hay que dejar que Él nos use. Así es. Para eso, hermanos, hay que entregarnos a Él. Señor. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dijo a Saulo. Desde aquel momento, aquel hombre ya no fue el mismo. Porque le dijo: Señor, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga, Señor?, le dijo Saulo. En ese momento Dios lo había convertido. Así es. Nosotros debemos dejar que Dios nos convierta. Aleluya. Debemos dejar de permitirle al Señor que Él nos convierta. Gloria a Dios. Santo. Aquel que dice que ha conocido al Señor y sigue viviendo igual, ese no lo ha conocido. Aquel que me diga a mí: no, yo soy creyente, yo soy cristiano, yo he conocido a Cristo, y su vida es una vida que no demuestra lo que dice, ese no ha conocido al Señor. Porque aquel que conoce al Señor, ese cambia. Amén. Aquel que conoce a Cristo, ese es transformado. Gloria. Aquel que conoce al Señor, ese no vuelve a ser el mismo nunca más. Glorioso.
porque Dios los transforma. Amén, bendito. Bendito sea el Rey. ¿Qué quieres que haga, Señor? Me dijo. Me llama la atención, hermanos, esto. Que aquel hombre le llamó Señor. ¿Saben ustedes lo que significa? Creo que el hermano el domingo pasado lo dijo. Que llamarle Señor. ¿O saben qué significa la palabra Señor? Llamar Señor a alguien es que a quien nosotros le llamamos Señor es nuestro dueño, nuestro amo. Y cuando nosotros llamamos Señor a Cristo, le estamos diciendo, Señor, tú eres nuestro dueño. Aleluya. Tú eres nuestro amo. Amén. Yo ya no vivo Así yo. es. Por eso es que el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque él sabía de que él ya no vivía, ya no se mandaba solo. Sí. El que llama a Jesús Señor, ese ya no vive para él, vive para su Señor. Gloria a Dios. El que llama a Jesús Señor, ese deja las cosas malas y empieza a vivir para Dios. Aleluya. El que llama a Jesús Señor, le está diciendo, Señor, haz en mí tu voluntad. Gloria a Dios. Llamar a Jesús Señor, hermanos, lo que significa es que vamos a hacer lo que a Él le place Así es. y no lo que nosotros queremos. Amén. Amén. Glorioso mi Dios. Llamar a Jesús Señor es decirle, Señor, aquí está mi vida. Haz con ella lo que tú quieras. Bendito. Pero en las iglesias no se ve eso. ¿Y sabe por qué? Porque a Jesús lo conocemos o lo podemos conocer de dos formas, como Señor o como Salvador. Y muchos tienen a Cristo solamente como Salvador, pero no como Señor. Y es por eso que no se sujetan. Es por eso que no viven una vida entregada y dedicada a Él. Gloria a Dios. Aleluya. Porque aquel que conoce a Cristo, Cristo lo va a cambiar. Alabado. Señor. Es posible que llegue un momento en que el Señor le diga, mira, esa falda está muy pegada. ¿Quieres pegarla un poco? Oh, santo. Esa falda está muy corta. Oh, Jesús. Eso lo que está haciendo es provocando a los carnales en la iglesia. Santo. Divino Dios. Tenés que bajarla. Ay, Señor mío. Esa blusa está muy escotada. Eso, Señor. O a los varones, aquellos que usan pantalones que apenas se los meten. Ese pantalón no es para un cristiano. Aleluya. Señor. Va a llegar el momento en que Dios y Cristo van a tener que decirnos y tenemos que ser obedientes. Así es, Señor. Saulo ya no fue el mismo desde que tuve el encuentro con Cristo. Saulo fue transformado. Cristo lo cambió. Porque Él tiene el poder para cambiar la vida. Gloria a Dios. Él tiene poder para cambiar la vida. Amén. Solamente Él. Solamente. Nadie más va a poder cambiar al hombre. Solamente Cristo. Gloria a Dios. Pero para eso, hermanos, tenemos que obedecerle a la voz de Dios. Saben que ser escogidos de Dios también nos da identidad como hijos de Dios. Así es. ¿Qué es la identidad? Es aquel conjunto de características que nos permiten ser diferentes a los demás. Es decir, el cristiano que tiene identidad es un cristiano que es diferente a otro que no tiene, por supuesto. Porque todos los que tienen identidad se conocen, porque tienen características que demuestran que son hombres y mujeres de Dios. Todo aquel que tiene identidad, hermanos, tiene cualidades que ningún otro tiene. Cuando una persona tiene identidad, sabe quién es su Dios. Así es. Sabe para qué lo ha llamado Dios. Aleluya. Todo aquel que tiene identidad sabe quién es su Padre y sabe para qué lo llamó. Sabe de dónde viene y sabe para dónde va. Porque el que no tiene identidad, ese no sabe ni por qué está en la iglesia. Sabe que vino porque lo trajeron, pero no tiene claro cuál es el objetivo de estar aquí esta mañana. Glorioso Dios. Aquel que tiene identidad, hermanos,
sabe que no depende de otro, sino de él mismo y de Dios. Aquel que tiene identidad, hermanos, sabe que aunque lo desprecien, él sigue firme porque Dios lo ha llamado. Aquel que tiene identidad, ese no se deja llevar por lo que dicen los demás. Ese sabe que su Dios lo ha llamado. Ese soporta engaños, soporta críticas, soporta oposición, soporta todo lo que venga, porque sabe que su Dios es el que lo llamó y no el hombre. No lo llamó el que lo trajo a la iglesia, no lo llamó el pastor, no lo llamó el vecino, lo llamó el Señor. Por lo tanto, hermanos, debemos de saber, o debemos de tener claro, ¿qué queremos ser? ¿Llamados o escogidos? Usted decide, cierra sus ojos. Padre que estás en los cielos, esta mañana